está ahora a continuación, vamos a seguir con Claudia Contreras, que va a estar hablando, bueno, de los malestares de la cultura en el siglo XXI, bulimia y anorexia, y nuevos abordajes también, nueva teoría, tan importante escuchar a profesionales que osan empezar a hacer nueva teoría y que tenemos el placer de que la compartan con nosotros a partir de clínica, ¿no? Gente que ha estudiado mucho sobre teoría y que yendo a la clínica han vuelto y nos están dando el maravilloso placer de escribir y compartir con nosotros. ¿Quiénes vamos a tener hoy a la tarde, Mauro? ¿Querés que haga un anuncio más o menos así ya Por saben? favor, porque esto sigue, la pasarela es enorme, las ponencias son excelentes, a lo que vinimos en esta jornada que es a que brillen ellos, a escucharlos y que muchos quieren saber. Escuchen. Bueno, tenemos a la licenciada Claudia Contreras que nos va a estar hablando de bulimia y anorexia y este mal que a veces es tan difícil de abordar y que sabemos poco y que nos asusta cuando se presenta en la clínica, con muchísima experiencia clínica al respecto. Va a estar también Vanessa Carpaneto, también profesora y supervisora, también hablándonos de duelo, de cosas también que nos asustan también. Siempre estamos haciendo, haciendo frente al omnioso, creo, ¿no? A esto de lo siniestro, que es tan necesario también estar en comunidad y con profesionales que tienen mucho más experiencia que nosotros y que nos pueden guiar en el camino. Y también va a estar Silvia Cardovarián, que es también profe de las dos formaciones. Así que bueno, voy a estar dándole lugar a Claudia Contreras. Claudia, ¿estás por ahí? Hola, hola a todos. Hola Lorena, hola Mauro, hola la comunidad. Bueno, para mí realmente es un placer estar acá en un lugar con tanta diversidad teórica y también tanta diversidad en los abordajes clínicos, ¿no? Realmente es un espacio que es muy, muy interesante para compartir. Bueno, yo les cuento un poquito de mí. Soy psicóloga, estudié en la UBA, trabajé 34 años en un hospital de la ciudad de Buenos Aires y ese trabajo en ese hospital fue lo que me dio la oportunidad, digamos, en los años 90 digamos, de ser, de recibir pacientes, de ser espectadora, no me salía, de ser espectadora de una enormidad de pacientes que llegaban a los hospitales públicos porteños en los años 90 que presentaban patología, sintomatología alimentaria. Este es un tema que a mí me ha apasionado desde hace más de 30 años que investigo, escribo y bueno, y trato, ¿no? Y esto de ir de la teoría a la clínica, de la clínica a la teoría, bueno, en realidad empezamos con la clínica, de la teoría no sabíamos nada en ese momento, esa es la verdad. Si bien les estoy contando un poco algo que ya lo he contado en otra oportunidad, pero bueno, siempre tengo presente a la conductora argentina que dice que el público se renueva, ¿no? Entonces es importante también a veces volver a repetir porque es algo que es explicativo de lo que uno va a decir. Bueno, mi interés por esta temática, bueno, lo primero que les voy a decir es que esta temática es apasionante, compleja y muy controvertida. Y ahora vamos a ir viendo un poco porque, bueno, apasionante, porque es algo que nace como una patología enigmática en los años 90 y estaba todo por investigar, todo por descubrir. Compleja porque se presenta como un cuadro clínico muy complejo, además del cuadro de salud mental. Y controvertido porque, bueno, pasaron 30 y pico de años y todavía no nos ponemos de acuerdo quienes nos dedicamos al estudio de estas patologías si esto se trata de un síndrome o de una entidad clínica, ¿no? Mi interés, como les decía, comenzó en los años 90. En esos años yo trabajaba en el hospital público y comenzó a haber una creciente demanda de pacientes que consultaban por sintomatología alimentaria. Pero lo curioso era que los pacientes no concurrían en forma directa a los servicios de salud mental, sino que llegaban derivados desde distintas especialidades médicas, como así también de la Guardia General. Solían ser derivados estos pacientes debido a que presentaban cuadros clínicos muy complejos, pero muy preocupantes, muy graves,
y se negaban a alimentar. Entonces, los propios médicos referían que no presentaban ninguna causa orgánica que pudiera justificar esa conducta alimentaria inapropiada. Fue por esa razón que en esos años se las denominaba enigmáticas pacientes. Un poco lo que Lorena decía recién, que bueno, que son cosas que asustan, ¿no? Lo desconocido siempre un poco asusta. La medicina no encontraba causas orgánicas que pudieran dar cuenta de la etiología de esas patologías alimentarias y los pacientes se morían. Sucedía que en salud mental tampoco contábamos con las herramientas tanto teóricas como clínicas para el abordaje de estas patologías que se presentaban como enigmáticas, es decir, se desconocía si se trataba de un síndrome alimentario o si se podía tratar de una verdadera entidad clínica. Hasta el momento no lo sabíamos. Fue necesario entonces organizar equipos de trabajo interdisciplinarios para abordar los tratamientos de estas pacientes que se presentaban con características muy particulares. Por ejemplo, como característica principal, mantenían una férrea voluntad para no ingerir alimentos, a pesar del gravísimo deterioro clínico que presentaban. También solían competir consigo mismo por el menor peso. Obviamente, esto era una competencia a morir, literalmente hablando. Cada día ellas querían pesar menos que el día anterior. Nos enfrentábamos en ese momento a una clínica desconocida, con pacientes que solían presentar un gran riesgo vital clínico, no tenían conciencia de enfermedad y mucho menos aún tenían una demanda de análisis. Es decir, era una clínica donde el paciente no deseaba ser paciente. Y esto era parte de la sintomatología que presentaban. Así fue entonces, como después de muchos años de trabajo clínico hospitalario, fui encontrando las herramientas y las estrategias teórico-clínicas que me permitieron, durante las entrevistas, lograr habilitar una demanda de análisis y por consiguiente también dar inicio a los tratamientos terapéuticos. Ahora bien, como les dije antes, entre las características que presentaban, no tenían una demanda de análisis y el tratamiento requería entonces de un trabajo interdisciplinario y especializado debido a la complejidad del cuadro clínico que presentaban. No era sencillo. Así fue como en la búsqueda para encontrar las herramientas teóricas y clínicas fui incluyendo algunas de las múltiples conceptualizaciones que el psicoanálisis ha generado en su recorrido histórico. Y de esa manera fueron naciendo mis hipótesis de trabajo. Durante 17 años de trabajo hospitalario, si bien trabajé 34 años en el hospital, 17 me dediqué en forma exclusiva a trabajar con estas pacientes. He atendido más de 400 pacientes en la clínica y también he hecho trabajo de investigación de campo en colegios. Entonces, en esos 17 años me fui planteando algunas hipótesis que luego me permitieron construir un marco teórico clínico propio para la dirección de la cura. Bueno, el interjuego era así, los pacientes llegaban al hospital, buscábamos la manera de que alguien nos supervisara o estudiar, buscábamos libros. Finalmente nos fuimos a hacer un trabajo de investigación de campo a los colegios para ver un poco el tema de la prevención y de la detección precoz. Bueno, y de todo ese trabajo, de todos esos años, es que surge este marco teórico propio y las estrategias clínicas para el abordaje de estas pacientes, y eso es lo que vamos a ver en el módulo de bulimia y anorexia que hay en la facultad, ¿no? En el marco de la facultad. Bueno, retomando el contexto histórico, les había dicho anteriormente que en los años 90 hubo un crecimiento, coincide con justamente el cambio político-social en la Argentina, que tenía que ver con las políticas de mercado. Bueno, un poco ahí voy a recordar a lo que acaba de decir Marta, esto, ¿no? De su majestad del mercado, ¿no? Ahí lo veíamos clarito, esto de su majestad del mercado. Después se le sumó el super yo digital y fue más catastrófico. El crecimiento era casi epidémico a nivel de la salud pública, lo que daba cuenta de la existencia de un malestar en la cultura, que se imponía como un nuevo paradigma en el campo de la salud mental. Nada sabíamos de ello hasta ese momento. Bien.
Tan Perdón. interesante esto que contás, Claudia, ¿no? De cómo la clínica viene a rectificarnos un poco la teoría y lo importante de esta experiencia clínica tan vasta que tenés. Creo que escribiste un libro acerca de esto, ¿no, Claudia? Escribí un libro, sí, sí, digamos, de esos años de trabajo, o después fueron. El libro en realidad nace de mis intentos de presentar en congresos científicos mis hipótesis. Bueno, lo hemos hablado con vos, Lorena, que en esa época estábamos peleando con la medicina, si el paciente era de la medicina o si el paciente era de salud mental, porque el enfoque en esa época era médico-nutricional y se pedía un apoyo de un psicólogo. Cuando, bueno, eso también en su momento habíamos hablado de la aparición del DSM-4, que no siempre es nuestro enemigo, nos ayuda muchas veces. En este caso vino en auxilio, porque le dio entidad clínica a estas pacientes y pasaron a ser del campo, directamente del campo de la salud mental. El diagnóstico principal en el DSM-4 está, bueno, es el diagnóstico principal es de salud mental y están puestas como entidades clínicas, tanto la bulimia como la anorexia nerviosa. Si bien entendemos que es un diagnóstico fenomenológico, para el punto de vista del trabajo interdisciplinario fue muy útil todo eso, ¿sí? Entonces, justamente estas enfermedades se manifestaban como biopsicosociales multideterminadas, pero desde el punto de vista fenomenológico se consideraba un trastorno mental. ¿Por qué? Porque presentaban alteraciones graves de la conducta alimentaria. Al ser trastornos de la conducta, ya era un trastorno mental, tanto por la cantidad de alimentos que consumían en su dieta diaria, por la calidad de los mismos y también por la modalidad que tenían estas pacientes para alimentarse, lo que les ocasionaba un grave daño a la salud. En esa época era cruenta cómo se alimentaban las pacientes bulímicas, ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Pero bueno, pacientes que escondían carne cruda y la comían a escondidas. Había casos muy cruentos realmente. Bueno, les decía que la temática de estas patologías es un tema complejo y muy controvertido. Esto lo digo porque aún hoy, 35 años después del estallido casi epidémico desde los años 90, se sigue discutiendo si las patologías alimentarias constituyen solo un síndrome alimentario o si son verdaderas entidades clínicas. Esto lo digo porque hay muchísimos libros y muchísimos colegas que sostienen la posición de que es un síndrome, que es un síntoma. Mi posición teórica clínica es que son entidades clínicas y además la bulimia y la anorexia son diferentes entidades clínicas, no pertenecen a un mismo cuadro. Bien, eso también lo vamos a ver después en el módulo cuando se dicten en la facultad. Este tema, bueno, lo vamos a desarrollar en el módulo de bulimia y anorexia con la presentación de casos clínicos. Otra cuestión que despertó mi curiosidad respecto a las consultas que recibíamos en esos años en el hospital fue que la población que consultaba era mayoritariamente femenina. Más precisamente, el 90-95% de las pacientes que consultaban eran mujeres. Y esto era realmente un dato llamativo. Este dato epidemiológico, y digo epidemiológico porque fuimos al campo a buscarlas, hicimos el relevamiento y nos dio el mismo número que decían los libros que habíamos encontrado, ¿no? Lo pudimos chequear. Me llevó a hacer un recorrido en la historia de la salud de la mujer, tomando para ello algunos conceptos respecto a la mujer que han permanecido constantes a través del tiempo. Por ejemplo, el concepto sociocultural del cuerpo de la mujer como objeto cultural. Ese es un concepto que, bueno, lo pusimos a revisión. No se olviden que estamos hablando de enfermedades biopsicosociales multideterminadas, o sea, cómo lo sociocultural también afecta, en realidad, afecta siempre a la subjetividad, lo sociocultural, ¿no? Esto es así. A su vez, estos conceptos tuvieron gran influencia a través de la historia en la construcción del concepto de feminidad, que es un concepto sociocultural, y en el concepto de construcción de la subjetividad femenina, que se desprende del concepto de feminidad.
Y a su vez, este concepto está relacionado con los mandatos de género. Esto de la subjetividad femenina, la construcción del concepto de la subjetividad femenina, es un concepto que viene de los mandatos de género, ¿no? Y justamente en esto yo estaba pensando cuando hablaba Marta, esto del super yo digital también, cómo esto está a partir de la cultura, están los ideales que se ofrecen y que son tomados por estas pacientes vulnerables para constituir su subjetividad femenina. Y además los mandatos de género, como decía Mary Langer, se transmiten de super yo a super yo. Entonces, por un lado tenemos la transmisión de super yo en super yo a través de los mandatos de género, que esto también lo vamos a ver en la cursada, y bueno, y tenemos el tema de Foucault habla, lo que Marta dice super yo digital y toda esta cuestión de los imperativos, ¿no? Culturales a través de la tecnología. Michel Foucault habla de lo que se llama la biopolítica, que es una forma que se expresan los discursos del poder, y es a partir de esos discursos del poder, que bueno, uno será la tecnología, ahora lo agregamos, ¿no? Se determinan las conductas y los comportamientos de los sujetos sociales. Cómo las chicas ven en las redes sociales los cuerpos, bueno, va a ser una conducta que ellas van a tomar para buscar un posicionamiento subjetivo femenino. Esto lo traigo un poco así, bueno, como para redondear lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo impacta esto? Como que todo tiene que ver con todo, realmente, es así. Fue necesario entonces revisar conceptos y fundamentos del psicoanálisis en relación a los aportes del psicoanálisis al tema, ya que en la clínica del uno por uno me encontraba con lo que podríamos llamar impensados freudianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda conceptualización produce sus impensados, siempre nos queda algo afuera y no podemos exigirles completud a los maestros del psicoanálisis, ¿no? Nosotros somos los encargados de continuar, un poco, no tirarlos al desván y decir esto no sirve, ¿no? Sino hacer una continuidad y una revisión. Así fue como los primeros momentos de abordaje de estos pacientes trabajaba desde una doxa, utilizando las herramientas del psicoanálisis tradicional, que incluía estos impensados freudianos, o sea, trabajaba sin mucho conocimiento, ¿no? Pero sobre el tema, pero al observar las dificultades que se nos presentaban en la dirección de la cura de estos pacientes, la doxa fue convirtiéndose en preguntas que luego fueron hipótesis para más tarde plantearme una nueva episteme en relación a la bulimia y a la anorexia nerviosa. Hoy en día sigo haciéndome preguntas y reformulaciones tanto clínicas como teóricas en relación a los aportes del psicoanálisis al tema. Y en este sentido, los invito a tener una participación activa y reflexiva durante el desarrollo de los temas en el programa, ¿no? Bueno, en cuanto al programa que se va a dar del módulo bulimia y anorexia, los objetivos, respecto al objetivo general del programa, la cursada va a tener como propósito trabajar con conceptos teóricos y casos clínicos con un abordaje desde el marco teórico del psicoanálisis con perspectiva de género. Cuando digo psicoanálisis con perspectiva de género, lo que estoy diciendo es que vamos a repensar algunos conceptos y fundamentos del psicoanálisis freudiano, ya que considero que algunos de estos conceptos hacen obstáculo para la dirección de la cura, especialmente los conceptos de construcción de la subjetividad femenina y el concepto de feminidad, que como sabemos es un concepto sociocultural. Como objetivo más específico de este curso, tiene como propósito aportar herramientas tanto teóricas como clínicas para el abordaje, tratamiento y recuperación de pacientes que consultan por sintomatología alimentaria, como así también herramientas diagnósticas para realizar el diagnóstico diferencial, que como sabemos es clave para la dirección de la cura. En este tipo, justamente, como les decía yo, que es un tema complejo y controvertido, nosotros necesitamos hacer un buen diagnóstico diferencial
para no confundir una sintomatología alimentaria, por ejemplo, de una esquizofrénica que se niega a comer por miedo a ser envenenada, con un verdadero cuadro clínico de anorexia. Es muy importante. También me interesa mucho en esta cursada que los alumnos sean los protagonistas, es decir, que no sean meros espectadores de una exposición teórica, sino que participen en el debate que tendremos al final y durante la presentación de cada tema, ya que, como les dije, es un tema controvertido y que todavía queda mucho por investigar y preguntarnos. Por ejemplo, algunas preguntas que yo misma me hice durante la investigación y que luego fueron hipótesis de trabajo. Por ejemplo, ¿la anorexia y la bulimia nerviosa son síndromes alimentarios o son entidades clínicas? Bueno, aparte de responderlo, hay que fundamentarlo, ¿no? No es tan sencillo. El tratamiento de estas patologías debe ser interdisciplinario o multidisciplinario, ¿no? Precisar ahí la diferencia entre los distintos abordajes. El tratamiento debe tener un enfoque médico-nutricional con apoyo psicológico, o el eje debe estar puesto en el tratamiento psicológico con apoyo médico-nutricional. Bueno, esto es muy diferente en el tipo de abordaje, porque el tratamiento médico-nutricional, si bien incluye al psicólogo, es para que redacte al paciente y aprenda a alimentarse, es más bien adaptativo, lo cual hace que, bueno, que estamos siempre dando vuelta al mismo círculo, ¿no? Porque el síntoma se desplaza, lo sabemos. Entonces, si nosotros no trabajamos desde un punto de vista del psicoanálisis, apuntando a los factores causantes de estas manifestaciones sintomáticas, lógicamente, bueno, como había acá alguna clínica, que las pacientes egresaban de bulímicas o egresaban de anoréxicas, o sea, seguían igual, ¿no? Pero eran como egresaban. Otra pregunta, ¿por qué en la población clínica que consulta la mayoría son mujeres? Porque bueno, es un dato epidemiológico, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Eso también nos orienta a la etiología, ¿no? El leer estos indicadores, estos datos epidemiológicos. Bueno, estas son algunas de las preguntas que me fui haciendo y me orientaron para arribar a las hipótesis de trabajo que también veremos y desarrollaremos en la cursada. Y son preguntas que debemos tener siempre en cuenta durante los tratamientos en la dirección de la cura. Esas preguntas tenemos que tenerlas presentes, porque son las que nos ayudan al enfoque. Ahora bien, desde una posición teórica propia, considero que estas patologías deben ser pensadas desde una clínica del narcisismo, una clínica de la paradoja y una clínica de la femineidad. Para mí estas patologías tienen que ser pensadas desde estas cuestiones. La clínica de borde, porque es una clínica, la clínica de narcisismo o clínica de borde, es una clínica de los trastornos narcisistas. Son sujetos que se identifican con un yo ideal que es anterior a toda elección de objeto por vía de la incorporación. Y también esta identificación al yo ideal es anterior a toda percepción de la diferencia sexual anatómica. Podríamos decir que se identifican a un yo ideal preedípico. Es una clínica del narcisismo. Clínica de la paradoja, porque es una clínica que transita entre la clínica de niños y la clínica de adultos. ¿Por qué digo esto? Porque las pacientes se encuentran cursando el proceso adolescente. O sea, la población clínica son personas que se encuentran cursando el proceso adolescente más allá de la edad cronológica. Podríamos decir que son sujetos que se encuentran congelados en la adolescencia o detenidos en su evolución psicoevolutiva. De ahí que en la población clínica encontramos mujeres adultas con estas patologías. Podemos decir que son adultas cronológicamente hablando, pero en realidad son personas adolescentes. ¿Y de qué adolecen? Adolecen de la falta de ser, no han podido consolidar una identidad que los represente. Clínica de la feminidad. El concepto de la feminidad y de la construcción del concepto de la subjetividad femenina en la teoría psicoanalítica son conceptos que requieren una profunda revisión y es un tema central en el estudio y tratamiento de la bulimia y la anorexia nerviosa. Bien, en cuanto a los contenidos del programa que vamos a desarrollar,
En el módulo 1 vamos a ver las estrategias clínicas, las hipótesis de trabajo y el marco teórico para el abordaje y dirección de la cura de pacientes que consultan por sintomatología alimentaria. Vamos a desarrollar el concepto de psicoanálisis con perspectiva de género, qué significado tiene, como así también estudiaremos los factores que inciden en la etiología de estas entidades clínicas. En el módulo 2 veremos el marco teórico, incluyendo los procesos psíquicos dinámicos y los movimientos pulsionales que se dan en el interjuego del proceso de enfermar de un sujeto que queda sujetado como objeto de deseo del otro. Como dice Lacan, sujeto sujetado. Y presenta un diagnóstico de anorexia nerviosa como entidad clínica. También veremos las estrategias clínicas de abordaje en la presentación de un caso clínico. Y por último, en el módulo 3, veremos también el marco teórico para el diagnóstico de bulimia nerviosa y la relación que tiene el movimiento pulsional, sadismo, masoquismo, con la gravedad que presenta un sujeto que pide por un más del otro. En la anorexia pide un menos del otro, se quiere restar al otro. La bulimia es convocante del otro, de la ley. También veremos las estrategias clínicas de abordaje en la presentación de un caso clínico. Bueno, va a depender si el masoquismo es primario o secundario de la gravedad de la paciente, ¿sí? Ahora bien, las hipótesis y los ejes que vamos a trabajar en el módulo de bulimia y anorexia nerviosa surgen de muchos años de experiencia hospitalaria y de un arduo trabajo teórico clínico, de revisión constante, ¿no? Bueno, los temas que trabajaremos están desarrollados en el libro que es de mi autoría y es la bibliografía principal para la cursada. Entonces, se va a trabajar con algunos capítulos del libro que se titula Bulimia y anorexia nerviosa, un recorrido testimonial. Estrategias posibles para la dirección de la cura desde un abordaje interdisciplinario en el ámbito de la salud pública. Este es un libro editado por Letra Viva, que es este, se los muestro, no sé si está bien la cámara ahí, sí, es este. Y también, estoy como los niños, no me encuentro en el espejo. Este, me pierdo en el espejo. Cuántas cosas tan interesantes, Claudia, que estás contando. Está explotado el chat de Estoy preguntas. tratando de hacer una síntesis. Sí, sí, pero vamos a hacerte una pregunta muy importante que creo que dijiste cosas súper interesantes. ¿Nos Sí, podés dar un resumen, por favor, de cuáles serían las diferencias en esta sintomatología sí, o en el trastorno entre bulimia y anorexia? ¿Qué es lo que sí. podemos diferenciar de estos perfiles y también en la parte, digamos, de la etiología, ¿no? Y del cuadro. Claro. Bueno, como primera diferencia es que la anorexia tiene su punto de fijación en la zona oral en los primeros 18 meses de vida. Ahí encontramos que, bueno, hay una fijación en la zona parcial erógena y desde ahí, digamos, la anorexia, digamos, bueno, digamos, eh, expresa su demanda de amor, no pide su demanda de amor, está justamente la zona oral, es la zona de fijación de la libido, es la zona donde regresiona la pulsión y es el punto de goce. Esa sería para la anorexia. Bueno, después podemos hablar de todo lo sintomático y todas las defensas que surgen a partir de esa cuestión más pulsional y de fijación de la libido y de punto de goce, objeto A, podríamos decirlo también. En cambio, en la bulimia, la fijación es la zona anal, la fijación de la libido se da en la zona parcial de la zona anal y la pulsión dominante es la pulsión de dominio. Entonces, se produce un movimiento sadomasoquista donde el sujeto dirige la pulsión de dominio contra sí mismo porque él mismo es tomado como objeto. Y de ahí surge el masoquismo. Entonces es un juego ambivalente entre el sadismo y el masoquismo.
La anorexia cierra la boca para no comer, de ahí resiste, es donde su yo se puede afirmar, y en la bulimia el punto de goce está en el vomitar, en el expulsar afuera, el no yo afuera. Este es este juego de la ambivalencia del yo no yo. Como la bulimia siente un gran vacío, y eso tendríamos que ver un poco qué es el don y todo lo que es el don en Lacan, ¿no? Todo lo que es dar todo lo que soy por amor, sería la anorexia. La bulímica lo que busca es un reconocimiento. Y quedó, y tiene, digamos, esta identificación con el yo ideal desde un masoquismo. Son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Que el síntoma es alimentario, sí, pero la anorexia es más característico que no quiera comer. Yo, no sé si lo he contado en la otra exposición que hice, tengo una paciente de 28 kilos que llegó a los 28 kilos no por no comer, sino porque vomita 4 veces por día. Entonces es una cosa terrible el deterioro clínico que tiene. Bueno, la madre amorosa le acerca fiambres, galletitas, todo lo que le pueda dar para que explote su vida, ¿no? Entonces lo dije en forma humorística, amorosa. Entonces, ambas tienen una relación dual predística con la madre muy intensa, muy fuerte. En ambas hay un rechazo al desarrollo sexual femenino. Ambas están atrapadas en un proceso adolescente, pero el cuadro clínico es distinto porque el punto de fijación de la libido es distinto, el movimiento pulsional es distinto. Y bueno, y justamente el abordaje psicoanalítico tiene que ser distinto. Si bien en ambas patologías, el modo de abordar, como no tienen demanda ninguna de las dos, en eso tienen coincidencias, pero desde la etiología son distintas. Tienen coincidencia por ahí más del orden de lo fenomenológico. Por eso el DSM-4 la junta, ¿no? Como la descripción es fenomenológica, lo ponen como un miedo a engordar. En realidad, el miedo a engordar es un rechazo a la maduración sexual. Justamente rechazan todas las partes de desarrollo hormonal de la mujer. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, me hizo acordar a un libro de Nacio donde cuenta un caso de una anorexia y él cuenta que le pide que se dibuje cómo ella puede ser idealmente y se dibuja como con palitos, ¿no? Sin ningún tipo de Claro, curvas. Hay como, Nacio dice que lo que quiere ser es un varoncito. tal cual. Claro, sin curvas, derechita. Claro, porque en Derechita, realidad no ¿no? es un varoncito, sino lo que no quiere es ser mujer Lo que adulta. no quiere es ser Ser mujer, mujer adulta. que es evitar el desarrollo, este desarrollo Claro, hormonal que empieza a generar voluptuosidad y curvas. claro. Y bueno, y eso lo lleva justamente a enfrentarse con todo un mundo de adultos y tomar una posición y una identificación. Ellos no tienen todavía consolidado una identificación. Ha pasado que he tenido alguna paciente que trabajando después de bastante tiempo, bueno, termina con un posicionamiento sexual, homosexual, que era algo que reprimía y no quería crecer, porque era algo que no quería confrontar. Ahí estamos, el del querer saber o no querer saber también, ¿no? La pulsión del saber. Y también me recuerdo un caso de muchísimos años que la paciente quería ser Michael Jackson, me acuerdo, porque no era hombre y no era mujer, así que le venía bárbaro, era andrógina. Son las cosas que se escuchan en la clínica, ¿no? Las cosas Este, maravillosas que uno escucha en la clínica. sí, sí, Y sí. contanos, por ejemplo, esta diferencia diagnóstica entre un caso de una esquizofrenia y un caso de cómo diferenciar cuando es un caso psicótico, cuando es un caso de anorexia, que también es algo que se escucha mucho, ¿no? ¿Es la Sí, sí. anorexia una psicosis? Lo que pasa que las teorías que sostienen que la anorexia es una psicosis, piensan el trastorno alimentario como un síntoma y que la entidad clínica sería la psicosis. Pero nosotros no podemos, mi posición teórica es que no es una psicosis porque las pacientes anoréxicas no alucinan, sino que ilusionan. Es decir, las pacientes ven
percepcionan parte de su cuerpo deformado. No es una alucinación que ven cosas que no existen como en la psicosis. No es una alucinación. Proyectan en su propio cuerpo una ilusión deformada de la realidad porque es lo que les da la certeza, justamente, si yo me veo gorda, las panzas, las piernas, porque no se ven, por eso es una ilusión. La ilusión no tiene que ver con la psicosis, tiene que ver con la neurosis, con los trastornos narcisistas. Entonces, eso ya es una cuestión diferencial importantísimo. No podemos decir que una persona es psicótica si no tiene los indicadores de la psicosis, como la alucinación, por ejemplo. Ellos, digamos, lo que hacen es, están en una zona intermedia de potencial de experiencias intermedias, como lo define Winnicott, y entonces están entre la ambivalencia de crecer y no crecer, del yo y el no yo, y en esta ambivalencia también les viene muy bien para mantenerse al verse gordas, una parte del cuerpo, no toda, no comen, pierden apetito, se enferman y tienen a su mamá pegaditas al lado, llevándola de un lado para el otro como si fueran unas nenas. Entonces satisfacen el deseo materno de no crecer, de seguir siendo una niña, porque esto no es una enfermedad de la paciente, esto es una enfermedad familiar donde la paciente responde como un emergente psicopatológico de un grupo familiar. Hay alguien que también no quiere que crezca, no es solo que ella no quiere crecer. Por eso no podemos confundir una psicosis con una anorexia. No sé si está Exactamente. Sí, claro. sí, lo entendí perfectamente, Ah, perfectamente. Te voy a porque, leer otras preguntas de dale, acá, muy interesantes del chat. ¿Pueden presentarse en simultáneo? En caso de serlo, ¿qué ocurre? ¿qué cosa? ¿Bulimia y anorexia? Bulimia y anorexia. Bueno, puede ser que la bulimia tenga una restricción alimentaria, pero otra vez, diagnóstico diferencial, el cuadro clínico es la bulimia, ¿sí? Ahí tenemos que ver justamente las vicisitudes de la libido, dónde quedó anclada, dónde retorna la pulsión a ese punto de goce, y es lo que nos va a diferenciar una bulimia de una anorexia. Puede ser que una bulímica restrinja la alimentación, o puede ser que una anoréxica pueda llegar a vomitar. Es lo menos frecuente, pero nosotros tenemos que encontrar cuál es el punto de fijación de la libido. Es importantísimo ver todo lo que es el proceso dinámico del paciente, la metapsicología, ¿no? Recordanos las dos fijaciones de la libido en los dos casos, por favor. En la zona, Tipo, en la anorexia es la zona oral, que es anterior, por eso es más grave. Ocurre en la época del estadio del espejo, ¿sí? Y la bulimia es después del estadio del espejo, de los 18 meses a los 3 años. Por eso la bulimia suele remitir y suele curarse. Se puede curar. Se puede curar si no es un masoquismo primario. ¿Qué es un masoquismo? El masoquismo primario es cuando está instalado, el masoquismo es constitutivo de la subjetividad. Entonces, bueno, estuvo ese caso de 28 kilos que yo contaba, no hay manera de sacarla de ese loop de vómito y atracón, vómito, porque es la manera que tiene de relacionarse en esa ambivalencia sadomasoquista, donde él es tomado como objeto a ser destruido. Eso es muy difícil. Si el masoquismo secundario es más fácil curar la bulimia, que se presenta más como un síntoma. ¿Te contesté? Me quedé me pensando. contestaste, me Sí. contestaste. Bueno, vamos con la última. ¿Puede ser también un miedo a ser mujer y por consiguiente un ser deseado por un otro? ¿El ser mujer como un potencial peligro? A ver, Te lo leo otra vez. dale. Me imagino que es con referencia a la razón, ¿no? A lo Sí, que hay detrás sí, de esto, ¿no? Veníamos hablando, creo yo, esto de evitar las curvas, evitar sí, convertirse en mujer, ¿no? Y tú también añadiste esto de perpetuarse como esa niña preedípica de la madre, sentí yo. ¿Estoy claro. en lo correcto? Sí, sí, sí. Entonces dicen acá, puede ser también un miedo a ser mujer y por consiguiente un ser deseado por un otro, el ser mujer como un potencial peligro. Bueno, a mí me queda esa pregunta, no sé, yo escucho algo más allá de esa pregunta, escucho un poco más,
Y a mí me parece que ahí la pregunta, creo, que la pregunta está como esta cuestión ligada a la heterosexualidad o a la homosexualidad. No sé si viene por ahí la pregunta, pero este miedo a ser mujer, miedo que le suceda, no sé, a alguna persona que a lo mejor ha tenido alguna situación de abuso o algo así que suele ocurrir, y por eso también, es verdad que también por eso tienen miedo a ser mujer, pero tenemos que entender que la femineidad no tiene que ver con la heterosexualidad. La femineidad es de las mujeres, propio de las mujeres, no de la posición sexual, ¿sí? Sí, Entonces, creo que está, perdón. hola Mauro, ¿cómo te ¿Cómo estás, va? Claudia? ¿Qué decís? Creo que esta pregunta abre una brecha extremadamente interesante. También hay algo que me Sí, parece que hace foco en deseo, que no es por ser deseada sexualmente por alguien. Me parece que está muy bueno esto del desarrollo sí, sexual, del crecimiento, de captar las miradas, las curvas. sí, Muchas mujeres empiezan a usar ropa holgada, escondiéndose, escondiendo, pero sí. tiene que ver con otro concepto de deseo, de desarrollo, de sexualidad, de momento en la vida, y justamente los puntos de fijación orales, mientras más primarios, como decía Claudia, Es más más graves, grave, más difíciles de claro. abordar, está mucho más en la estructura del sujeto, y que el deseo tiene que ver con ese lugar más de el ser deseado, ese cacho de carne con ojos que nace y tiene que ser Bueno, deseado para convertirse en sujeto. Sí, disculpame que te interrumpa. Justamente acá tenemos que volver al tema de cómo el concepto de la mujer pensada como objeto cultural en todo el cuerpo, ¿no? En todas las épocas y en las diferentes culturas, el cuerpo de la mujer tuvo un lugar de objeto cultural. Antes, en la época de Rubens, eran todas redondeadas los cuerpos, siempre los cuerpos de las mujeres fueron pensados socioculturalmente desde esa perspectiva, ¿sí? Por eso la perspectiva de género es una revisión de todo eso. Y en cuanto al deseo, yo creo también que nos encontramos en un momento también que va más allá de la cuestión de la sexualidad en sí, sino que tiene del posicionamiento sexual y el deseo, sino que es esta salida al mundo, a un mundo. Nosotros tenemos una generación que le solemos llamar generación de cristal, no sé si ustedes lo han escuchado. lo eh, odio. bueno, esa generación de cristal que le cuesta un montón crecer. Es una generación que quiere seguir siendo hijo y que no quiere. Entonces es como una salida al mundo laboral, al mundo de la lucha, al mundo de la pelea. Creo que tiene que ver con eso y con los mandatos socioculturales, porque la subjetividad femenina se construye por los mandatos socioculturales que son los que veníamos hablando. Estos mandatos, si vamos a Foucault, la biopolítica determina conductas y comportamientos de acuerdo a lo que necesita la sociedad de mercado. Entonces las mujeres deben identificarse a estos ideales de género ofrecidos por la cultura. En los años 90 eran las mujeres Barbie, ¿no? Exitosa, brillante, ascendente, cuanto menos hijos tenían, más trabajos conseguían. Bueno, creo que tiene que ver con todo. No sé si estamos en la misma línea, Mauro, hablando de lo Yo mismo. creo que hay una brecha acá extremadamente interesante de un tema en boga, en actualidad, en muchísima necesidad de debate y de foco, que tiene que ver con la cultura, con el uso del cuerpo, de la imagen. Hoy más que Sí. nunca estamos en un abuso de la imagen. Empieza a aparecer esto que comentabas también anteriormente, Claudia, en hombres, porque justamente también hay mucho uso de la imagen. Hoy el hombre tiene que estar esbelto, flaco, entrenado, con Bueno, abdominales. Un hombre eso, sin perdón, músculos no eso es hombre. apareció en los 90, que la Barbie vino con Ken. ¿Se acuerdan? Tal cual, Es tal Justo cual. claro. cuando preparábamos el vivo con Claudia, yo le pasé una serie de Netflix que se llama los juguetes con los que jugábamos o que nos formaron, y muestra que la Barbie se fundó sobre una muñequita que era una caricatura erótica, no me acuerdo si en Alemania o en uno de los En países Holanda, nórdicos, en Holanda. Holanda. Y es a partir de ahí. Antes de eso, las niñas jugaban solamente con bebés, jugaban a ser madres o a vestir con vestiditos de papel, Sí, figurines, ¿no? sí, Barbie es la primera muñeca
que en sí mismo es un modelo sexual, ¿no? Es un juguete Sí, sexual, Barbie. sí, y aparte es Que no quedó corpóreo, ¿no? muñeca. Es corpóreo, tiene el cuerpo, ¿no? No Sí, quedó muñeca, las tapas de revistas, en la playa, los veranos, en las colonias, en los grupos sociales, se obligaba, pero no lo quiero decir, se obligaba, se exigía que la mujer cumpla con el 90, 60, 90, con ese cuerpo. bueno, Es un bueno, mandato, estos son los mandatos de género y que de exacto. alguna manera Marta lo trajo como super yo digital para todas, hombres y mujeres, que tienen que ver justamente con los discursos de la biopolítica que dice Foucault, que son el discurso de la medicina, el discurso de las instituciones, el discurso del ejército, el discurso de la iglesia, y todos esos discursos dicen cómo debe conformarse la sociedad, cómo debe comportarse la sociedad, y son los que determinan las conductas y comportamientos. Y bueno, hoy el varón también lo padece mucho, pero primero fueron las mujeres en los 90 sacándose las dos costillas, las dos últimas costillas para tener el cuerpo de Barbie, porque antropométricamente no daba si no te sacabas. Hubieron modelos argentinas que se han sacado esas costillas. ¿Mm? Nos vamos mucho más a la antigüedad, justamente la gordura era el foco de la belleza, la representación, las Claro, Rubens era un esculturas. pintor que los pintaba todas regordetas. Bueno, sí, el Renacimiento, siendo el Renacimiento era, ¿no? Y hoy Ese, tenemos ese debate también, está volviendo sí, como un lugar también de el cuerpo, la gordura, la obesidad, como un lugar de ser señalado o deseado incluso como belleza. Pero nos vamos con esta brecha que tiene que ver con el deseo del desarrollo sexual, de todo lo que tiene que ver con a perder de foco estas fijaciones y este deseo mucho más primario en una instancia casi del nacimiento. Casi no, en el nacimiento donde un padre dice, quiero tener un hijo varón, quiero un varón, ¿no? Ah, y vos que elegís, y la abuela elige uno, y el tío. perdóname, te voy a decir algo más allá. Quiero un hijo varón que sea de Boca. Y nace y le Sí, mete el escudo de Boca. sí. Traición si elige otro equipo Pero de es como que fútbol, el pobre bebé nace y tiene ya como una cosa predeterminada, super yoica, todo terrible. condicionado. Claro, ¿no? Todo condicionado. Y después también hay una cuestión de no ponerle nombre, no ponerle religión, no, para que elija, para que elija. ¿En qué momento de nuestra vida podríamos elegir un nombre? Por Dios, lo necesitamos, fonética pura. Y están en los videos, hoy en los reels, en los TikTok, deslizando todo el tiempo, esta reunión familiar en pleno embarazo donde hacen el anuncio en azul, en rosa, si es uno, si son dos. Hay una competencia de quién es más creativo, si explotando un globo, si haciendo volar fuegos artificiales y poniendo un nombre, pero que justamente, y empiezan los debates. Yo quería, hacen muchos videos también diciendo cuál es el deseo de cada uno. El tío desea que sea nena, él... Y también esto va a ser un condicionamiento para mañana de ese niño nacido que ve ese video y que dice, ah, querían que sea nena, ah, querían que sea nene. Pero en este caso estamos hablando de algo inconsciente, que no está dicho, que no se pone en palabras, que queda como un deseo tangente. Los americanos lo llaman el elefante en la habitación. Eso que no se Claro, dice, que pertenece a lo tabú, pero que ocupa un lugar tan grande que alguien representa, habla y muchas veces eso habla en el cuerpo. sí, 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 sí. El cuerpo, justamente lo que vemos en estas patologías es que el conflicto mental se refleja en el cuerpo. El cuerpo es el escenario del conflicto mental. Es donde el cuerpo a gritos, en la urgencia clínica, en la gravedad, es el que anuncia que, bueno, algo está pasando, ¿no? Por eso yo Registro también urgente. lo tomo En como la síntoma histeria, social. como ¿Eh? en la histeria también fue el lugar de mirar el cuerpo donde se Claro, simbolizaban las cosas, Bueno, ¿no? diciendo sí, anteriormente de la escuela inglesa, Melanie Klein hace esa determinación clínica de que una histeria en extremo puede confundirse con una esquizofrenia. Esto también que veníamos de este punto de que hay un lugar claro, que se está conectando, un extremo de una compulsión, de un mostrar claro. que soy mujer, no mujer, un deseo, no deseo, un no Bueno, todo.
Sí. Por eso es tan importante la metapsicología, saber bien dónde está el punto de fijación, a dónde regresiona la pulsión. No es eso nos da realmente un claro diagnóstico diferencial. Bien, eso es bien freudiano y siempre, como decía Marta, también es la base. De la base no nos podemos despegar. Podemos despegarnos de un montón de cosas, pero hay cosas que son realmente fundantes, ¿no? Y que nos sirven para nuestra práctica y nuestra teoría. Después estaba pensando también en relación a esto, bueno, estos son los síntomas alimentarios, yo los interpreto como síntomas sociales no patológicos, porque denuncian justamente el malestar en la cultura. Y nosotros, cuando nos vimos invadidos, que era casi una epidemia, es más, en esos años se hizo un congreso a nivel nacional, nos juntamos de todos lados, lingüistas, médicos, psicólogos, psicoanalistas, todos tratando de ver qué estaba pasando con la población. Fue el año 96. Cuando llegan tantos representantes de su propio malestar de manera disruptiva a los hospitales públicos que empiezan a aparecer, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué está pasando? Bueno, en la Argentina estaba pasando el neoliberalismo, estaba la ley por el cual, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una ley de solidaridad o no, por el cual quedaban sin trabajo millones de padres de familia, lo cual hacía que muchísimos adolescentes quedaran sin sus lugares de pertenencia. Al ser excluidos de los lugares de pertenencia, nosotros sabemos que la exclusión social hace la patología mental, desencadena la patología mental del adolescente si no tiene lugares de pertenencia. El grupo es constitutivo de la subjetividad. Si un padre se queda sin dinero, el chico ya no puede ir a la escuela que iba, no puede jugar en el club que jugaba, bueno, obviamente estamos generando patología mental. Entonces, no podemos despegar este tema de la cultura, de lo socioeconómico, Y hoy la se salud. viene ¿Eh? Hoy se ¿Cómo? viene justamente también el batido, la falta de alimentos, se viene pero de Bien, batidos vitamínicos, de gimnasio, en el hombre como en la mujer, de engordar el cuerpo, de engrosar, sí, mejor dicho, el cuerpo, pero en una búsqueda de estas curvas realmente sí. totalmente Por eso fuera. el trabajo de los psicoanalistas, de los psicólogos, yo en ese sentido también me apoyo en esta cuestión de que es muy importante hacer un trabajo transdisciplinario con las escuelas a nivel de prevención, porque los chicos, por ejemplo, que toman todas esas pastillas para engordar el cuerpo, no saben que en pocos años pueden ser estériles. Pero que está en la adolescencia, está en la cultura, Claro. está en Entonces los es reels, en la importante el dinámica, trabajo. en la invitación constante a los Claro. adolescentes. Bueno, esos son los mandatos socioculturales, son las cuestiones del super yo digital, lo que ofrece la cultura, los ideales. Y bueno, creo que nosotros como psicoanalistas o psicólogos o psicoterapeutas no solamente tenemos que atender la cuestión en la clínica, sino también salir un poco a hacer esta cuestión de ir a los colegios, ¿no? Hacer prevención, hacer promoción de la salud. Se hace mucho promoción de la enfermedad a través de las redes sociales. Mucha promoción de la enfermedad. Qué Sí, maravillosa frase. sí. Vamos a animar a Claudia, vamos a brindarle el cariño, las expresiones, las reacciones, Vamos a darles un aplauso a Claudia también por toda esta disertación que nos dio y sobre estos temas. Podríamos quedarnos con todos, podemos quedarnos con hablando todos tanto queremos. tiempo, pero hemos dado mucho lugar a esto. Tenemos que seguir con los próximos profes. Eh, Recuerden, pongan preguntas en el post de Instagram para Claudia. Claudia está siempre muy atenta leyéndolos y va Sí. respondiendo. Y también son las preguntas de ustedes las que van dictaminando hacia dónde dirigimos los próximos talleres. Así que por favor pongan sus preguntas. Muchas gracias, Claudia, por todo lo que nos trajiste. Y bueno, también estamos, todos queremos cursar las materias de otros profes. Así que te mando un saludito, Claudia. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.